Religión, muerte, venganza y el dinero es lo que abraza el pasado de Comala, mientras que en su presente solo abundan las almas en pena y la soledad. En este pueblo fantasma es en el que en su tiempo vivió Pedro Páramo, el protagonista de esta historia, quien, para algunos, encarnaba el mal mismo. A través de esta película iremos observando en carne de Juan Preciado, hijo abandonado de Pedro, la historia de distintos personajes, cómo Páramo fue marcando en sus vidas y a su vez cómo Comala fue cayendo junto con él y todos sus habitantes. Película mexicana del presente año 2024 que, al igual que Como agua para chocolate, está categorizada en realismo mágico. Dirigida por Rodrigo Prieto, está basada en la novela del mismo nombre de Juan Rulfo. Está protagonizada por Manuel García Rulfo como el personaje homónimo y Tenoch Huerta como Juan Preciado. No voy a profundizar mucho sobre el libro porque voy a hablar de la película como un producto individual y creo que se defiende por sí sola, es decir, no ocupas haber leído antes el libro para poder entender la película. Sin embargo, las personas que leyeron recientemente el libro o que son muy fans de este dicen que hay ocasiones en las que sienten que están viendo el guión de la novela o que es como se lo imaginaban o que se siente muy precisa esta interpretación a lo visual. Entonces me quedo con eso. También hay que decir que esta no es la primera vez que se hace una adaptación al cine de esta novela, pues en 1967 el director Carlos Pello trae a las salas de cine esta historia. Tanto la cinta a blanco y negro como la actual producción de Netflix desarrolla dos líneas de tiempo paralelas en épocas diferentes. Una nos cuenta la historia de Juan Preciado, quien viaja a Comala en búsqueda de su padre por petición de su madre justo antes de morir, a exigir lo que le correspondía. Y la otra es la historia de Pedro Páramo. Veremos lo que fue de su vida hasta su muerte, cómo actuó para mantener en pie el rancho y mitigar su sed de venganza luego de la muerte de su padre. Según el autor del libro, esta es una de las obras que tienes que leer más de una vez para entenderla. Es una novela difícil, sí. Novela difícil, pero que fue hecha con esa intención. De que se leyera, se necesitaba 3 veces leerla para entenderla. Y puedo asegurarte que esta adaptación visual también cumple con eso, pues en mi experiencia personal se disfruta más la segunda o la tercera vez que ves la película. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. La historia comienza, según los que tienen fresca la historia del libro, justo con las mismas palabras de este. El plano abierto nos deja ver la inmensidad del desierto, lo que nos comunica esta soledad del personaje, pues el marido de su madre, como él lo llama, era su única esperanza luego de la muerte de esta. Desesperanzado, mira a lo lejos un campesino, quien le muestra el camino a Comala. Abundio, que es como se llama este personaje, extrañado, le pregunta el motivo de su visita, pues ya nadie pasa por este pueblo. Al explicarle al campesino, este le confiesa que también es hijo de su buscado padre y que él ya ha muerto hace muchos años. Al llegar a su destino, Juan se queda impactado por la soledad y el abandono en el que se encuentra este pueblo, pues, contrastando con las palabras de su madre, él esperaba ver un pueblo lleno de árboles y vida, pero en su lugar encontró un desierto ardiente, lleno de polvo seco y abandono en cada calle. En esta parte de la película veremos a Juan Preciado encontrarse con diferentes personajes que nos irán contando la historia de su difunto padre. Estos personajes encarnan diferentes pecados por los cuales no obtienen el descanso eterno. A nosotros como espectadores nos irán dando pistas de que estas personas ya no se encuentran en este plano terrenal, mismas pistas que este personaje no ve hasta que estos simplemente ya no están o se van dejándole cada vez más asustado con estos encuentros espirituales. Primero se encuentra en la posada de Adubiges, quien le cuenta la historia de su madre y el amorío con Pedro Páramo. La frase con la que nos adelanta que es un alma en pena es: todo consiste en morir cuando uno quiera, no cuando él disponga. Y más adelante descubriremos que esta se automató y pues como sabemos en esta religión la automorición, o sea
es un pecado que no se perdona. El lenguaje que emplea para que nos demos cuenta en qué parte de la historia, en qué parte de la línea del tiempo estamos, es muy claro. Pero tienes que estar atento a todos los detalles. Además, las transiciones que se utilizan para pasar de un escenario o época a otra son muy limpias. En el presente, donde se encuentra Juan Preciado con los espíritus, es oscuro, azul y sin vida. Las casas se ven sucias y en general se puede ver el abandono en cada detalle de las escenas. El pasado, donde nos cuentan la historia de Pedro Páramo, es cálido, verde y en el ambiente se puede ver vida. En este pasado podemos ver a un joven Pedro Páramo recordando su encuentro con una joven, que más adelante descubriremos que esta fue el amor de su vida, Susana, y que se tuvo que ir después de la muerte de su madre. De Susana decían que estaba loca y más adelante veremos por qué. En esta parte del pasado de Pedro Páramo escuchamos a una señora decirle: te va a ir mal, Pedro Páramo. Lo que da la impresión de que es como una especie de maldición, pues nos augura lo mal que termina esta historia. Descubrimos también que Eduviges en vida podía ver las almas de los muertos y que los fantasmas pueden ser atormentados por otros fantasmas, porque ella lo menciona y en un recuerdo podemos ver cómo Miguel Páramo, el único hijo reconocido por don Pedro, fue a visitarla después de su muerte y ahora escucha su caballo correr por Comala. La siguiente escena va a ser la presentación de don Pedro. Con la muerte de su hijo, entre susurros de los habitantes que hacían eco en las paredes de la iglesia, hay una toma que rodea a este personaje, la cual nos recalca que todo lo que sucede en Comala es alrededor de él. Todo el pueblo está vinculado con él de alguna manera y sin necesidad de decirnos su nombre, sabemos que es él, el mentado Pedro Páramo. Y aquí por primera vez se encuentran los dos argumentos más grandes de esta historia para mí: el capitalismo y la iglesia, encarnados por Pedro Páramo y el padre Rentería, quienes se odian entre sí pero no pueden vivir el uno sin el otro, pues ambos controlan al pueblo por el mismo sentimiento: el miedo. El miedo en la tierra y en el infierno, el miedo de no tener su paz y al cielo en la muerte, y el miedo de lo que Pedro Páramo te pueda hacer en vida, pues no podían decir que no ante las peticiones de don Pedro. Se inventaba leyes mandando matones y disfrazaba manipulaciones por tradiciones y costumbres. Aún así, el padre le negaba el perdón al hijo de Pedro por haber violado a su sobrina y haber matado al padre de esta. Esta historia nos sirve para darnos cuenta de la manera tan literal que son las leyes del cielo para los habitantes de Comala, pues pese a que la sobrina del padre asegura haber rezado a todos los santos para que el alma de Miguel se fuera al infierno, el padre Rentería asegura que muchas personas estarían rezando por él, como si se tratara de una especie de votos que tienes que acumular y para tener tu paz al cielo. Además, al sentirse amenazado por la sola mirada de Pedro, el padre le da su bendición. El personaje del padre Rentería es el que se encarga de juzgar con las leyes del cielo a las personas en la tierra. Pero estas sentencias pueden ser moldeadas si existe dinero de por medio. Así lo podemos ver en la escena del juicio del alma de Eduviges. La hermana va a avisarle al padre de su muerte, lo que inmediatamente hace que el padre cubra las monedas que tenía, porque la muerte siempre es augurio de pérdida de dinero. Y le dice que no tiene salvación porque obró contra la mano de Dios, que falló a última hora, como si todo lo bueno que hubiera podido hacer en vida no hubiera importado. Para esto, la hermana le recuerda algo sobre el dolor que te acerca a Dios, un versículo que no recuerda muy bien, pero que el padre debería de saber. Este dice que sí, que existe algo así, pero que necesitaría pedir ayuda externa de otros sacerdotes y eso cuesta dinero que ella obviamente no tiene. Y así es como el alma de Eduviges queda en pena por culpa del dinero. Aunque con las siguientes imágenes que ponen nos hacen ver como si el padre sintiera algún tipo de culpa o arrepentimiento por las cosas que tiene que hacer por el dinero. Supongo que él también quiere mantener en pie lo que para él es importante, que pues es su iglesia. Regresando con Juan Preciado y su plática que tenía con Eduviges, esta desaparece dejando a su rastro el grito del alma que la atormenta. Este grito sería el de Toribio Aldrete, según le explica Damiana luego de encontrársela. Esta fue la cocinera de la media luna, muy cercana a la madre de Juan Preciado,
quien terminó trabajando para don Pedro. En las siguientes imágenes nos van a mostrar cómo don Pedro usaba a Fulgor para hacer sus tratos oscuros, desde mandar reclamar el incumplimiento de leyes que él mismo se había inventado, excusa que utilizaba para liquidar de manera literal a quien se entrometiera en su camino, hasta mandar pedir por él la mano de Dolores, a quien usó para quedarse con su fortuna y salir del bache económico en el que se encontraba en ese momento. Por sus ojos, claro. He de decir que don Fulgor hacía su trabajo de manera extraordinaria, porque fue una base fundamental para que Pedro Páramo lograra sus objetivos. Tanto el padre Rentería como Fulgor fueron una parte muy importante para el desarrollo de todo lo que fue y todo lo que está alrededor de Pedro. Pues cobijado por la mano de don Fulgor se tomaba en serio y al pie de la letra las leyes que se inventaba, y con Dolorita se creó toda una historia de amor para conquistarla por él. Hubo un tiempo en el que estuve oyendo durante muchas noches el rumor de una fiesta. La escena de la boda con Dolores es un retrato de la manera de ser de Pedro Páramo y los habitantes. La escena abre con una toma de Doloritas partiendo el pastel sola, pues a Pedro no le interesa nada de ella más que su dinero. En esta imagen podemos ver a Eduviges y Damiana acompañándola, pues fueron muy cercanas a ella. Enseguida, el encuadre se concentra en el padre Rentería, quien siempre recibe una rebanada de lo que don Pedro hace. Su cara no es del todo feliz, pero sabe que tiene que estar presente. La cámara ahora nos aborda a Páramo, a quien le vemos interactuar con los invitados, quedar bien con algunos, y su fama de mujeriego la vemos a través del coqueteo con una mujer que pasa. Al final de esta pasarela se encuentra con don Fulgor y sus allegados. Y si nos damos cuenta, estos no se encuentran en la fiesta como todos los demás, sino atrás de todos, casi escondidos, como símbolo de ese secreto a voces que era el poder de don Pedro. La escena termina con la música y el baile de la boda, contrastando inmediatamente con la soledad y la fantasmagórica esencia del presente. Damiana le cuenta sobre una fiesta que estuvo escuchando muchas noches, pero que no encontraba nada. Esta fiesta es la que a ella le atormenta y será parte fundamental para la caída de Comala. Y mientras siguen platicando, Damiana le dice una frase que le hace dudar apreciado si está viva, descubriendo que solo era otra alma en pena más. Para terminar con la historia de la relación entre estas tres mujeres, nos regresan al momento en el que Pedro Páramo manda a Dolores con su hermana. Y ya no se vuelven a ver más. A partir de aquí, el camino de Juan Preciado se tornará en lo que para mí significa el total descenso al infierno y la absorción completa de su alma por el pueblo de Comala, este pueblo fantasma. Pues luego de este encuentro con estas dos almas amigables, por ser cercanas a su madre, que son Eduviges y Damiana, se encontrará con otras que no lo son tanto. Primero pasan un par de mujeres asustadas, las cuales las sigue y éstas desaparecen dentro de una casa. Pero no le da tiempo de entender lo que está pasando cuando se encuentra con los matones de don Pedro. Asustado, sale corriendo, pero empieza a sentir cómo el pueblo lo absorbe y no lo deja salir. Después de este susto se encuentra con una pareja quienes le dan asilo. Al querer descansar, la mujer lo observa y al hacerlo dice unas palabras que me parecen clave para entender el final de esta parte de la historia. Ha de ser alguien que debe muchas muertes. Al comenzar el día, el hombre se ha ido y la mujer comienza a ser una especie de tentación para él, en la que Juan no cae. Solo intenta descansar pese a las cosas tan raras que ella estaba diciendo en ese momento. Con un timelapse, la noche cae rápido y la mujer insiste en que duerma con ella. Juan se queda dormido, pero al despertar solo ve lodo que envuelve el cuerpo de la mujer, como un símbolo del pecado en el que su alma penaba, pues el hombre con el que estaba no era su marido, pese a que eso parecía, sino su hermano, y este sería el pecado con el que cargaba. El pobre Juan no encuentra salida, pues las almas en pena es lo único que habita ese abandonado pueblo, y después de mucho caminar, sin comer, sin beber agua y cargando consigo el alma de cientos de pecadores que ahora andan en pena, comienza a morir. En este trance entre la vida y la muerte, comienza a ser parte de Comala,
Por eso puede ver y hablar con todos estos habitantes. Empieza cada vez más a ver las almas en pena, a escuchar las habladurías que tenían unos con otros, cómo se contaban historias como si estuvieran vivos. Todos hablan de los demás y nadie puede contar su propia historia. La manera en la que muere es siendo parte de esta fiesta, escuchando por fin todos sus placeres y penitencias. Y esta escena es una combinación de todo esto. Lo que Preciado escucha son festejos y penas, murmullos de gente hablando de los pecados de otra persona. El deceso de Juan Preciado marca el fin del legado de Pedro Páramo, pues era la última alma que quedaba en pie en toda esta historia. Margarita. ¿Pero de dónde llegas, Miguel? A partir de aquí, Preciado en espíritu escuchará la historia de Pedro Páramo. Esta parte de la película será crucial para entender la primera, pues aquí veremos en vida a todas esas almas en pena que atormentaron al pobre hombre antes de su muerte. También cobrarán vida y sentido algunas imágenes, sonidos, escenarios o personas que en la primera parte se muestran como simples fantasmas, dando respuestas a muchas preguntas. Pero sobre todo, entenderemos mejor la historia de la vida y muerte de las personas que fueron más importantes para don Pedro, su hijo Miguel y el amor de su vida, Susana San Juan. Con la muerte de su último hijo, o sea Juan Preciado, transicionamos de su tumba al pasado vivo de Comala, cuando este pueblo era como Doloritas. La mamá de Juan recordaba. El lugar desprendía luz y vida, con tonos cálidos y vegetación verde. Comenzaremos por saber la vida de Miguel Páramo, el hijo que murió, y aquí descubriremos el porqué. Resulta que el plebe, descuidado de su padre, abusa de su poder con quien puede. Pues como ya mencioné, desvivió al hermano del padre Rentería y acosaba y abusaba de mujeres, llegando a tener un trato con Dorotea para que le consiguiera muchachas por comida. Fulgor, que es la mano derecha de don Pedro, intenta avisarle el camino que lleva a su hijo, pero no le hace caso, le dice que está joven y que todo lo que haga a su hijo le echan la culpa a él. Tendrá 17, ¿no, Fulgor? Porque sí. La muerte de Miguel nos la muestran como él ya lo había descrito previamente con su visita de Dubiges. Cabalgando rumbo a Cuautla, brincó un muro y luego cayó del caballo. Y el caballo regresó solo a Comala, pasando frente a la posada de Dubiges, haciendo una imagen en perfecto paralelo con los sonidos del pasado de su trote al pasar por ahí. Mismos trotes que ahora atormentan a Eduviges. La madrugada del fallecimiento de Miguel, Páramo lo pudo sentir, porque es algo que ya había sentido con la muerte de su padre. La siguiente escena nos muestra la relación que tenían Miguelito, Pedro y el padre, pues el padre lo llevó a su casa porque se le dijo que la madre había muerto en su parto y dijo que su hijo era de Páramo. Él lo acepta y nos llevan inmediatamente al funeral de este, donde a regañadientes y por saber el poder de don Pedro le da su pase al cielo. Acepta el dinero y dice que él sabrá si este es el precio, que por él lo condene, dejando en las manos de Dios todo lo que pase con este muchacho y de paso pues limpiándose las manos y su conciencia. Para cerrar con la historia del padre, nos muestran su vida escuchando los pecados de los demás y como muchas mujeres están relacionadas con Pedro Páramo de alguna manera, o van a tener hijos con él, o se metieron con él, o les prestaron a sus hijas, pero la confesión que más le marca es la de Dorotea, cuando le dice que ella era la que manipulaba o conseguía a las mujeres para Miguel. Ya creí que la había perdido para siempre, pero no estoy dispuesto a volverla a perder. En esta última parte de la película se van a encargar de mostrarnos la vida de Susana San Juan, su amada. Los detalles sobre su juventud con ella, cómo se las ingenió para que se quedara con él en la media luna y cómo la muerte de su amor están estrechamente relacionados con la muerte de Comala. Resulta que después de estar por muchos años lejos de Comala a causa de la muerte de su madre, su padre Bartolomé y ella habían vuelto. Entonces Páramo se arma un plan en el que le regala la idea de seguir explotando las minas para que se vaya lejos y allá poder liquidarlo y que Susana se quede con él. Y pues así pasa. Páramo se alista y se pone guapo para recibir el amor de su vida con este plan maléfico que organizó para tenerla con él. Susana llega, poco desorientada, saluda con la cabeza y pasa de largo. Porque lo que él no sabía es que para ese momento ella ya estaba muy dañada. Y por más planes que organices, por más gente que mandes matar, el amor no se puede obligar.
La noche antes de la muerte de su padre, Susana lo pudo sentir en su habitación, y cuando le dieron la noticia la mañana siguiente, ésta soltó a reír, y nos regresaron a un flashback de ella con su padre, que no dudaba de meter a su hija a pozos buscando oro. Esa misma avaricia sería la que lo terminó matando por caer en la trampa de Páramo. A partir de aquí, Susana se quedará en un estado de trauma, de shock cada vez más notorio. Habla sola, dice cosas que ve y simplemente no se puede tener una conversación con sentido con ella, pues no está mentalmente en el mismo plano que los demás. La imagen de Susana es retratada como una santa o una deidad. Los colores, las telas, las formas que estaban alrededor de ella le dan un aire espiritual y religioso, acompañando perfecto a la tonalidad de la película. Los detalles en su cama son los que más resaltan y son importantes porque es donde más pasa tiempo. La cabecera de la cama y sus detalles en dorado, las telas color azul, café, su pijama blanca con pequeños detallitos en dorado, hacen que la imagen de Susana San Juan sea la de un ser de luz inalcanzable, justo como Pedro Páramo la ve. Pero la locura de Susana no sería el único problema de don Pedro, pues le tocó que su hacienda fuera atacada por revolucionarios y mataran a Fulgor, y en reunión con ellos le da por las buenas dinero y hombres para que sigan con su revolución. Para terminar con la historia de Susana, nos muestran a esta en sus últimos días, agonizando y retorciéndose de dolor y nostalgia. Pedro Páramo solo la ve y la acompaña, la desea tanto, pero ese amor no puede ser correspondido. Así que por las noches se va a algún cuarto de las empleadas y se mete con ellas pensando en Susana, cosa que no le hace sentir de todo bien. La verdadera historia de ella es un poco confusa, pues en sus recuerdos podemos ver a un hombre al que amó, la vemos disfrutar de la playa y también vemos algunas escenas con su padre. Pedro esperó mucho tiempo para estar con ella y ahora tiene que dejarla ir. La imagen de Susana queda recordada como alguien a quien ya no le interesaba más vivir, le había quitado todo y no creía en el descanso eterno. Odió a todos en esa habitación antes de morir. Solo quería que la dejaran en paz. Cuando ésta falleció, hicieron sonar todas las campanas por mucho tiempo. Este hecho hizo que mucha gente se reuniera por el sonido, incluso gente que no era de ahí, comenzando, sin querer, una gigante fiesta. El pueblo poco a poco se fue transformando en un carnaval, incluso después de que las campanas dejaran de sonar. No hubo manera de hacerles entender que se trataba de un duelo. En eso vemos entrar a escena a un moribundo Juan Preciado. Esta fiesta, esta gente, fue parte de lo que vio justo antes de morir cuando Comala lo estaba absorbiendo. Podemos ver que él no pertenece ahí porque tiene los colores del futuro, azules y oscuros, mientras que alrededor todo es felicidad, creando otras dos imágenes en un paralelo perfecto. Luego simplemente desaparece. Mientras esta fiesta no para, don Pedro está que hierve de rabia porque no le respetan su luto. Y es así que con unas palabras condena a todo el pueblo. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y así pasa el resto de sus días sentado frente al camino por el que llegó y se fue Susana, junto a las cenizas de los recuerdos de este amor, y siendo, como el propio Abundio lo dijo al principio de esta historia, un rencor vivo. Dorotea en Alma nos explica cómo don Pedro expulsó a todos de la Media Luna, todos los empleados, el pueblo se fue quedando solo, las tierras ya no se trabajaron, entonces el pueblo quedó desierto por la gente que don Pedro mandaba liquidar y la gente que simplemente se fue. Ya voy. Para finalizar con la historia nos muestran la muerte de este personaje. Esta escena comienza con Abundio rindiéndose ante la muerte de su mujer. Este, borracho, camina hasta la casa de Páramo y lo encuentra ahí donde ha estado los últimos años, sentado y solo. Confundido por el alcohol y su sordera causado por un cohete de la fiesta, camina tambaleándose y le pide una ayuda para enterrar a su mujer. Al no ver respuesta, este apuñala a Damiana y le exige a Pedro para luego apuñalarle en repetidas ocasiones. Y este no hace nada para evitarlo. Esta escena impacta por lo que significa, pues al final le mató un hijo de él mismo. Le mató su soledad, le mataron los recuerdos de lo que alguna vez amó, pero que nunca más lo pudo tener de nuevo. Y así se va, escuchando las voces de los fantasmas,
de lo que Comala fue. ¿A ustedes qué les pareció esta película? A mí me gustó mucho, se me hizo muy entretenida, visualmente muy bonita. Lo que más me gustó también es que no hay nada puesto ahí nada más porque sí, todo tiene un motivo. Y no solo hay paralelismos en las imágenes, sino también en los sonidos. Como por ejemplo en los lamentos de Toribio Aldrete. O la mujer que ríe en la fiesta. Que esos sonidos fueron unos de tantos que atormentaron a Juan Preciado. La verdad sí, la segunda o tercera vez que, porque tengo que ver muchas veces cuando analizo una película, las otras veces que repetí la película, lo disfruté más porque era como que, ok, ya entiendo esto, ya entiendo el otro, y todo el tiempo estaba como que, Pero sí, dígame qué cosas escribieron de la película con este video, qué otras cosas interesantes pueden decir de esta que no haya mencionado, que se me hayan pasado. Te iba a decir que me contaras qué te pareció la película, qué otros datos importantes crees que deberíamos saber y que recuerdes que tengo redes sociales, ahí me puedes contactar, seguirme y todo. Facebook, Instagram, TikTok, en todos tengo contenido distinto y que tenemos membresías, tienes insignias y contenido exclusivo en estas membresías, entonces apoyarías muchísimo a este canal si tienes esas membresías. Son desde 30 pesitos al mes, entonces parísimo que me harías comprándome esa pequeña membresía. Entonces gracias por ver el video y pues así, gracias por compartir, comentar, darle like, qué te iba a decir, y pues acuérdate de dejar un emoji después de tu comentario. El emoji va a ser un fantasmita. ¿Tú crees que está vendiendo fantasma? Bueno, va a ser un fantasmita después de tu comentario para saber que tú lo viste hasta el final. Bueno, un besito. Mua. Israel. Miau.